sentir aún el salitre quemándome la garganta, el sordo rumor de las olas rompiendo contra la arena y los pontones del muelle. Éramos el primer puerto libre de Cuba. El 21 de mayo de 1898, los mambises hacían su entrada triunfal en Puerto Padre. Era el fin de la dominación española en la Villa Azul. La alegría de los patriotas era inmensa, pero una sombra se cernía ya sobre la isla. El derrotero y ulterior destino de nuestra Villa de los Molinos está marcada por el azúcar y la guerra, dos fenómenos que han incidido y no poco en la forja de la nacionalidad de Cuba. La génesis de lo que hoy conocemos como Puerto Padre la encontramos en el embarcadero de Maniabón, que José Play Monje, dueño del ingenio de San Manuel, había construido a orillas del litoral con el propósito de almacenar el azúcar del central. El auge del embarcadero estuvo condicionado a los vaivenes de la producción azucarera. Aquellas primitivas instalaciones, albergues para esclavos, almacenes, determinaron el desarrollo de la zona urbana de la villa. La guerra acabó por engendrarlo. Dejó de ser un simple embarcadero para convertirse en un puerto de las tropas colonialistas. A mediados del año 1869, Puerto Padre se erigió en plaza fuerte del ejército español y centro de aprovisionamiento. Por él arribaban los barcos que transportaban víveres y pertrechos para las tropas destacadas en una extensa área que comprendía Las Tunas, Holguín y Bayamo. Los vientos de la guerra arrastraron a familias enteras en esta zona, sobre todo después de la guerra y los incendios de Victoria de las Tunas. Para el 98, este era un importante centro comercial y uno de los puertos más importantes del norte de Oriente. Los fuegos de las dos contiendas no habían pasado sin alcanzarlo. En la grande, por 2 veces fue tomado, asaltado y ocupado parcialmente. En la del 95, ya nuestra gente anduvo por esta zona hostigando a los gachupines. Pero ahora en el 98 es cuando le vamos a dar el golpe de gracia, compadre. Esto va como carretón para el muelle, Celestino. No hay quien nos pare. Ya todo el mundo está sobre las armas, compadre. Lo único que hace falta es la orden de general. Hasta el machete, exacto. Sí, señor. Pues a lo mejor nos quedamos con el gusto, compadre. Parece que los españoles andan en trato con el general Capote para evitarse fajatiña. El mayor general José Manuel Capote, jefe de la Brigada de Las Tunas, ya había desplegado un amplio plan de operaciones por la zona, primero ocupando los poblados de San Miguel y Maniabón. Por delante, solo quedaba Puerto Padre. Estábamos advertidos y contábamos con fuerzas suficientes para rechazar el asalto. La plaza tenía un excelente sistema defensivo, trincheras, fuertes interiores y en la zona más alta el castillo de Salcedo. El fuerte de la Loma dominaba la villa. El jefe militar de la plaza, general de brigada Luis López Ballesteros, no las tenía todas consigo. Además, ya había recibido comunicación de sus superiores, específicamente del jefe del cuerpo de ejército radicado en Holguín. Las noticias eran alarmantes. Los Estados Unidos nos habían declarado la guerra. Todo parecía ceñirse a un guión debidamente ensayado. Tras la explosión del acorazado Maine en la bahía Habanera, se había condicionado la opinión pública en los Estados Unidos, preparándola para una intervención norteamericana en el conflicto hispano-cubano. Esto trae a los españoles de punta, compadre. Van a tener que fajarse con un coloso como este, en medio del desastre de esta guerra. Será un respiro para nosotros. Si alguien nos da una mano. Lo malo de esto es que si te dan la mano, compadre, después se quieren coger el brazo.
Si esa gente entra aquí, ¿quién lo saca después? El 20 de abril, el presidente norteamericano McKinley había firmado una resolución mediante la cual combinaba a la nación ibérica a reconocer la independencia de la isla. Resolución conjunta para el reconocimiento de la independencia de Cuba, demandando que el gobierno de España renuncie a su autoridad y gobierno en la isla y retire sus fuerzas de tierra y navales de Cuba y aguas de Cuba. De hecho, significaba una declaración de guerra. Si el sábado 23 España no daba una respuesta satisfactoria a la resolución adoptada por el Congreso y la paz no quedaba asegurada en Cuba, el presidente procedería, sin ulterior aviso, a usar todo el poder y autorización otorgados para obtener esa paz. El 21, España respondió de la única forma posible. Rompió relaciones con los Estados Unidos. La guerra estaba declarada. Eso lo sabe cualquiera. ¿Me dejan acabar de leer? A nuestro vecino del norte no les agradaría la idea esa de colocar una estrellita más en su bandera. Y por otra parte, acá hay quien están loquitos por formar parte de la Unión. Bueno, gustenos o no. Pero la cosa es que estamos metidos en el ajiaco. Juntos, pero no revueltos. Bueno, ahora la cosa es cómo meternos en Puerto Padre. Y vamos a tener que hacerlo solitos. Había mucha confusión por esos días. Se hablaba de que el capitán general de la isla, Blanco, había enviado una nota al general Gómez, en el cual solicitaba una alianza entre cubanos y españoles para enfrentar a los norteamericanos. La pregunta era, ¿en nombre de qué alianza se podía hablar? Como si tantos años de fuego y sangre no nos hubieran separado para siempre de la madre patria. El 22 de abril, cumpliendo órdenes del presidente McKinley, los buques de guerra de la Armada norteamericana, bajo el mando del vicealmirante Sampson, iniciaron el bloqueo naval de la isla, un auténtico acto de guerra. Solo que ese bloqueo iba a agravar las penurias del pueblo cubano. Aumentaron el hambre y la miseria. Entonces, cabe preguntar, ¿contra quién es la guerra? El 29 de abril ya los buques de la Armada norteamericana rompían fuego contra las defensas costeras de Matanzas y Cienfuegos. La guerra de los Estados Unidos contra España había comenzado. La primera guerra imperialista en la historia de la humanidad. El propio día 29, la escuadra naval española del almirante Pascual Cervera abandonaba las islas de Cabo Verde y tomaba rumbo a las Antillas. Totalmente obsoleta. No pasaba a ser un triste remedio de lo que había sido en otros tiempos. Los buques españoles no podían compararse con los potentes acorazados de la Armada norteamericana. La orden de lanzarlos a combatir era prácticamente un suicidio. El propio jefe de la escuadra, el almirante Pascual Cervera, hizo llegar a Madrid su inconformidad. La respuesta del gobierno no admitía discusión: marchar a las Antillas. La intromisión de los Estados Unidos en la guerra hispano-cubana había despertado polémicas y no pocas suspicacias. No les eran ajenas a los patriotas los intentos del vecino de anexarse a la isla. Por otra parte, dentro del campo cubano, los había que no miraban con tan malos ojos tal posibilidad. Por lo pronto no hay nada claro con lo que quiere el gobierno, compadre. Gómez está renuente, aunque no lo dice por lo claro. El viejo Danjá, compadre, no niega la colaboración con los americanos, pero con reserva. Se habla de una nota que le envió al jefe de la Marina. Con ellos, los yanquis dueños del mar. Y nosotros los cubanos tenemos que dar cuenta a los españoles aquí en la tierra. Y en 6 meses se termina la guerra. Al fin, tras una serie de deliberaciones, el 10 de mayo el gobierno mambí aceptaba la cooperación de los Estados Unidos para alcanzar la libertad de Cuba. Cada día se hacía más evidente el fin de la guerra y la derrota de España. Las noticias de nuestras victorias en Occidente nos llenaban de regocijo. A las fuerzas de la división de las Tunas nos tocaba poner fin a la contienda en esta zona. Tras la toma de la plaza de Victoria de las Tunas, solo quedaba ocupar la de Puerto Padre.
Se han fortificado muy bien, pero no basta. Victoria Latina era un baluarte bien recio. Nada. No pudieron resistir nuestro empuje. La villa era un avispero. No nos llamábamos a engaño. Los hombres se aprestaban a combatir. Sabíamos que los cubanos vendrían por todas. Pero el viejo león hispano no renunciaría jamás a la isla. Se han jugado ya su último hombre y su última peseta. Y han perdido, compadre. Para el asalto, el general Capote había dispuesto la fuerza del regimiento de caballería número 4 y la de Cabaniguán. El asalto a Puerto Padre sería para el 20 de mayo. La orden del general Luque, jefe del cuerpo de ejército destacado en Holguín, nos tomó por sorpresa. Había que renunciar a defender la plaza, abandonarlo todo y embarcar a Jíbara. Se suspende el asalto, compay. Los españoles han parlamentado. Se retiran del puerto. El enemigo que se retira, compadre. Puente de plata. O como decimos por aquí, a caballo regalado. No pensábamos que todo resultara tan fácil. El 21 se retiraban las tropas españolas de Puerto Padre y entrábamos nosotros en la villa. Todo sin disparar un tiro. La alegría era inmensa. Por delante quedaban nuevas jornadas de guerra. Pero ahora, Puerto Padre era nuestro. Era el primer puerto libre de Cuba. Esto tiene su cola, compadre. ¿O me equivoco? O los españoles están tratando de reagrupar su fuerza para algo más gordo. Se prepara para la guerra con los yanquis, compay. Sí, señor. El 19 de mayo, tras sortear diferentes escollos, la escuadra del almirante Pascual Cervera hacía entrada en la bahía santiaguera. Su destino quedaba sellado y con él el de la guerra.